later. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Para quien no nos conoce, yo soy el doctor Andrés Pérez. Conmigo se encuentra la doctora Marta Pérez. Dirigimos este programa de Medicina y Comunidad al Día. Este programa de Medicina y Comunidad al Día es un programa que nació a causa de las dificultades de reunirnos personalmente, de poder tener actividades en forma personal. Vimos la posibilidad de crear este canal de comunicación y en conjunto y en patrocinio junto con la Primera Iglesia Bautista de Orlando, creamos este proyecto inicialmente para darle información a la comunidad médica y no médica del centro de la Florida. Estamos en un país multicultural, en un país donde, especialmente la Florida, donde el grupo latino y el grupo hispano es muy grande, cual nos permitió que este programa fuese creciendo de una manera importante. Y a medida que seguimos realizando actividades como estas en auspicio y en compañía con la Primera Iglesia Bautista de Orlando, comenzamos a notar que esa necesidad de conocer más de la parte médica y comunitaria se extendía a toda la Florida y posteriormente a toda Latinoamérica. Y en este momento tenemos personas que nos acompañan y participan desde el polo sur del continente americano, desde Chile, así como lo más norte del continente americano, desde Canadá. Hemos tenido en estos programas personas de muchas partes a las cuales les damos la bienvenida, le agradecemos que se hayan comunicado con nosotros. Hoy por primera vez cambiamos el día a razón de diferentes eventos que están sucediendo por los días martes en los próximos días. Uno de ellos, pues todos sabemos, estamos próximos a tener elecciones presidenciales en los Estados Unidos y va a ser un día martes, por lo cual decidimos cambiar por unas 3 a 4 oportunidades nuestra reunión el día lunes para no interferir con algunas actividades que están sucediendo y permitir que todo el mundo pues tenga la libertad de participar también de estas otras actividades que son importantes en los días martes. En el día de hoy, pues traemos como siempre temas muy importantes, temas que son bien llamativos para la comunidad y temas que nos permiten a que todo el mundo que quiere conocer un poquito aprenda de esto. Quiero decirles que nuestra función básicamente y nuestra misión como Medicina y Comunidad al Día es tratar de la mente, del cuerpo y del espíritu. De tal forma que no solamente la parte médica nos interesa también, sino nos interesa también que tu mente se eduque, que tu espíritu también tenga esa educación y tenga esa nutrición que esperamos que sí sea. Por lo tanto, esta simbiosis o unión que hemos realizado con la Primera Iglesia Bautista ha sido la mejor manera de poder llegar al mundo, de poder traer palabras muy frescas y palabras que pueden llenar también tu espíritu y nos permite crecer en ese aspecto. A raíz de todos estos cambios, también la Primera Iglesia Bautista ha hecho cambios en aspecto de cómo llegarle a las personas y ha creado una iglesia internacional con sede en Orlando, pero que se abre al mundo entero. Y quiero invitarlos a todos que los días sábados o domingos a las 1:30 de la tarde se puedan comunicar a través del internet con firstorlandohispano.com o a través del Facebook de Primera Iglesia Bautista en Español de Orlando o en YouTube, donde podrán ver ese servicio internacional fantástico que se hace semana tras semana, donde se lleva esa palabra de fe, esperanza y refrescante para tu espíritu. Como siempre lo hacemos, quiero en esta noche darle las gracias a todos los que están aquí y quiero darles su invitación para que nos sigan acompañando igualmente. En esta noche tenemos, como siempre, nuestro invitado especial, nuestro pastor Israel Martín, que nos acompaña como nuestro pastor principal de la Primera Iglesia Hispana de Orlando, al cual le doy la bienvenida y le agradezco, pastor, que nos acompañe en esta noche. Voy a cerrar los micrófonos de todos y vamos a trabajar con el micrófono del pastor. Ya me lo cierro. Y si quiere, pastor, puede abrir su micrófono. Muchas gracias, doctor Pérez, y gracias a todos. Siempre agradezco mucho estos 2-3 minuticos de inicio que me regalan los doctores Marta y Andrés. Estamos muy contentos con lo que está haciendo este programa. Es algo fantástico que nuestra iglesia esté patrocinando, respaldando lo que hace el personal de la salud. Si usted forma parte del personal de la salud en cualquier lugar del mundo, tiene nuestro respeto, nuestras oraciones y de verdad muy agradecido. Y gracias nuevamente, doctor Pérez, por darme un par de minuticos para siempre tratar de relacionar la temática
con cuestiones, vamos a decir, más holísticas. Yo no soy doctor en medicina. Yo tengo doctorado, pero en otras ramas. Pero déjeme decirle que cuando escuché el tema de obesidad, sobrepeso, yo quería salir corriendo, doctor Pérez. Yo creo que este no era el... Déjeme decirle así en un minutico. La primera vez que a mí me atendió un doctor en los Estados Unidos y me hizo todos los exámenes que se hacen aquí en lo que se conoce como el físico, recuerdo un doctor americano, y me dice el doctor, ¿qué cantidad de arroz tú comes? Y yo se lo dije y me dijo, half, la mitad. ¿Qué cantidad de esto? Y me empezó a quitar cosas. La conclusión fue que al final de la consulta decidí cambiar de doctor y no de dieta. Pero obviamente no fue lo mejor para mí, pero yo cambié de doctor. Pero como quiera que sea, miren, Estados Unidos tenemos tanto problema de sobrepeso, obesidad. Y déjeme citarle un pasaje bíblico que se aplica a la fe, se aplica a todos los ámbitos de la vida. Es un pasaje de la Biblia donde se compara nuestra manera de vivir con una carrera. Y simplemente la frase dentro del verso bíblico es esta: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El contexto de ese pasaje tiene que ver con la fe y con los procesos de vida. Pero analicen la frase brevemente, usted la puede relacionar aún con cuestiones físicas también. Primero, corramos, implica intencionalidad. Si uno quiere enfrentar obesidad, quiere enfrentar cualquier cuestión, necesita intencionalidad. Lo mismo si quiere que la fe de uno crezca, si quiere que la tensión familiar crezca, necesita intencionalidad. Corramos. Pero es interesante que el verso bíblico dice con paciencia. ¿Cómo es posible correr con paciencia? Esa frase con paciencia en griego, que es el idioma original del Nuevo Testamento, significa, si voy a hacer una traducción literal, lograr estar tranquilo debajo de un peso que me aprieta mientras experimento un proceso. O sea, implica paso, ritmo. La carrera hay que correrla, pero hay que correrla con un paso, con una sistematicidad, con un proceso, tanto en la vida espiritual como en la vida física también. Y ustedes saben que nosotros estamos en la generación del clic. Todo con un clic usted lo obtiene. Y la gente se ha olvidado que hay procesos en la vida que son importantes. Hay procesos espirituales, hay procesos físicos que no se puede lograr con un clic. Se necesita atravesar el proceso. Corramos con paciencia y noten ustedes la parte final del verso. La carrera que tenemos por delante. Como yo sé que la mayoría aquí son médicos, déjenme decirle que esa frase, carrera que tenemos por delante, es la frase griega cataprótesis. De ahí viene prótesis. Pero la idea es que cada uno tiene su carrilera en la vida. Y uno no puede, mientras uno va corriendo la carrera de la vida en el esfuerzo por mejorar físicamente y espiritualmente, uno no puede ponerse a mirar la carrera del otro, el otro que está corriendo, porque cada uno tiene su carrilera. Eso significa que nosotros competimos contra nosotros mismos. Y por eso en una carrera, si tú te pones a mirar para el lado, tú pierdes impulso. Entonces, simplemente de este verso, uno aprende lecciones espirituales y también lecciones para la vida física. Se lo dejo nuevamente. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios les bendiga muchísimo, que la charla de hoy sea algo bien especial para todos los que están conectados. Como siempre, si ustedes me permiten, pido la bendición para los ponentes y todos los que van a participar. Gracias, Señor, te damos por el día de vida que tú nos das. Gracias por tanta gente linda que dedica sus vidas a la salud física de otros. Te pido tu bendición, tu protección. Bendice de una manera muy especial a los ponentes hoy y que este tema tan trascendental pueda ser relevante para cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre con una palabra especial que llena ese espíritu que nos hace falta también mucho. Muy bien, pues hoy tenemos un tema especial, como ya lo decía el pastor Israel, el tema es obesidad. Sobrepeso, obesidad, tratamiento clínico versus tratamiento
quirúrgico. Ya estuvimos anteriormente hablando sobre obesidad y nutrición, pero hoy tengo el placer de presentar nuevamente a una persona muy especial para nosotros, a la que queremos muchísimo, igual que a toda su familia, y es el doctor Víctor Roberts, de sangre pura americana. Doctor Víctor Roberts, muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Ya estuvo en ese programa con nosotros y el público, la asistencia quedó súper contentos con su participación, así que decidimos invitarlo nuevamente. Bienvenido, doctor. El doctor, para los que no lo conocen, realizó su residencia de medicina interna en el Upstate Medical University en Syracuse, New York. Se especializó en endocrinología, diabetes y metabolismo en el Jackson Memorial Hospital en la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami. Certificado en educación diabética y profesor de medicina interna en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de la Florida. ¿Dije todo bien, doctor? Conecta el micrófono. Abre el micrófono, Víctor. Ya. Perfecto. Pero Martha, olvidaste para decir que me fascina Barranquilla. Sí, sí. Ese es, y Colombia también, porque... Sí, por mi suegra vive allá en Medellín, sí, por supuesto. Sí, doctor Víctor Roberts es casado con una paisa. Una paisa, Luz Marina Duque. Sí, muy hermosa también, una mujer muy buena representación de nosotras las colombianas. Sí. Así que bueno, el doctor Víctor Roberts tiene mucha experiencia, más de 30 años en este tema, y por esa razón queremos que nos ayudes un poco, nos enseñes acerca de cuál es la diferencia que existe entre sobrepeso y obesidad. Sí, gracias, Martha. Me imagino mi puesto es para hacer un resumen de obesidad, porque los cirujanos van a hablar de tratamientos específicos. Claro. Entonces, de cosas metabólicas, porque yo soy endocrinólogo, primero hay que entender que obesidad es una enfermedad. No es la culpa del paciente en la mayoría de los casos. Anteriormente, hace como 20 a 30 años, los médicos piensan que una persona sobrepeso o que tiene obesidad, la culpa fue solamente de comer demasiado arroz, lo que sea. Pero no es verdad. Hay personas que son genéticamente dicho dispuesto a tener obesidad. Hay muchos factores, es muy complicado. Déjenme hacer un resumen lo más fácil para las personas que están escuchando. Primero, para decir una definición de una enfermedad, de obesidad o cualquier enfermedad, primero hay discapacidad de la función normal de la persona. Obesidad tiene eso. Número 2, hay signos y síntomas característicos de la obesidad. Obesidad tiene eso. Y además, hay consecuencias a la salud. Se puede hacer problemas con diabetes, con algo cardíacos, con sleep apnea, con hiperlipidemia. Hay muchos, y cáncer, por ejemplo. Entonces, obesidad es una enfermedad. Déjeme hablar de lo más importante al final y regresar. Bariatric surgery, cirugía bariátrica, es lo mejor tratamiento en pacientes que tienen un BMI, y voy a hacer una definición, BMI de más de 40. BMI es
un número, es un índice de la masa de cuerpo en aritmético, peso en kilos dividido por la altura en metros cuadrados. Y 40 es muy, muy serio. La diferencia entre sobrepeso y obesidad tiene un BMI más de 30. Sobrepeso es 25 a 29.9. Recuerdas que ser humano es más de tejido grasa. Entonces, a mí no me gusta mucho el BMI porque yo tengo personas atléticos profesionales que tienen BMI muy alto, pero tienen mucho músculo, mucho hueso. Entonces, es difícil a veces para decirle que, mire, usted, señor, tiene obesidad, pero no tiene obesidad. Tiene como 1,83 m y tiene como 100 kilos, pero todos músculos. Muy fuerte. Es diferente que la mayoría de la gente normalmente que tenemos en la clínica que tiene un BMI muy alto porque el tejido grasa es muy elevada. El tejido grasa es algo, digamos, un tejido endocrinología. Entonces, produce inflamación al cuerpo, aumenta riesgo de tener cosas cardiovasculares como infarto miocardio, derrame cerebral y cosas de vascular. Y además problemas con cáncer, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de seno, cáncer de muchas cosas del cuerpo. Entonces, la enfermedad de obesidad es una cosa muy, muy seria. Mira, yo estudié los datos en Colombia, por ejemplo. En 2007, la prevalencia de obesidad fue 13.7%. Pero en 2016 fue 22.3%. Me imagino en 2020 es más elevada. En Brasil, por ejemplo, porque tenemos Dr. Tejera, tenemos de Brasil, la prevalencia de obesidad es 22%, como si igual a Colombia. Pero en Estados Unidos es mucho peor. Estamos el país de obesidad. Es como 36%. Es muy fácil para recordar. Un tercio obesidad, un tercio sobrepeso, un tercio un peso normal. Y hay muchos estudios que dicen, especialmente con los diabéticos, porque yo tengo muchos pacientes con diabetes, la cirugía bariátrica es lo mejor, lo más fuerte para controlar el peso y mejorar diabetes. Nosotros tenemos herramientas para tratar pacientes, pero los cirujanos tienen digamos, ellos pueden hacer cosas más poderosas para bajar el peso. Yo tengo pacientes, por ejemplo, de más de 150 kilos. Y después de cirugía bariátrica, baja el peso, ya no está tomando insulina, ya no está tomando pastillas, ya no tiene presión alta, ya no tienes colesterol muy alta, ya no más mi paciente. que salga. Y yo decía al paciente que mire, está muy bien, está ya, todo está muy bien, regresa si necesitas. Entonces, la cirugía bariátrica es mucho más poderoso que la medicina que los médicos tienen para tratar cosas de obesidad. Hay medicina. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos Xenical,
tenemos Qsimia, tenemos Contrave, tenemos Saxenda. Pero el problema es cuando suspende la medicina para la obesidad, aumenta el peso de nuevo. Es un ciclo que no me gusta. Yo prefiero tener una resolución a los problemas, Entonces, yo tengo mucho fiel en mis cirujanos que hacen cirugía bariátrica cuando el paciente tiene BMI más de 35 y complicaciones médicas, o 40 como o sin, más o menos, si tiene consecuencias médicas. Entonces, hay tratamientos por cualquier persona, pero tenemos un problema. Según a New England Journal of Medicine, es una publicación muy fuerte aquí en Estados Unidos, las enfermedades crónicas de tejido adiposo es un epidémicos del siglo XXI. Es un epidémico del siglo XXI. Y diabetes número dos, es absolutamente proporcional a la obesidad. Si no hay obesidad, yo no tengo trabajo. Yo no tengo pacientes. Me voy con más pacientes con tiroides o osteoporosis o otra cosa. Pero diabetes es algo completamente relacionado con la obesidad. ¿Qué más que quieres? Cuéntanos, ¿cuáles son las causas de obesidad? No sabemos, Martha, en realidad no sabemos. Yo creo que es una combinación de genética, del ambiente y, por supuesto, cómo anda la paciente. Si la paciente come demasiado, por supuesto va a aumentar el peso, pero no es todo, porque yo tengo pacientes que comen mucho, pero son delgados. Y yo tengo pacientes que tienen obesidad, pero no comen mucho. A lo menos me dicen que no comen mucho. Ojalá que están hablando de verdad. Entonces es muy complicado. Mire, si hay dos padres, mamá y padre, que tienen obesidad, tiene riesgo de tener un niño con obesidad de 80%. Entonces, no es solamente de la comida, es mal dicho, no es solamente de la comida, porque la mayoría de los médicos y todos, no tanto ahorita, pero antes en el pasado, dicen que, mire, si tiene obesidad es su culpa, estás comiendo demasiado, pero en muchas cosas no es así, no es así. Sí. ¿Y podríamos prevenir la obesidad o el sobrepeso, por lo menos? Mire, está muy bien hecho. Hay algunas épocas en la vida de un niño, por ejemplo, de 10 a 13 años de edad. Si puedes evitar obesidad, es posible tal vez evitar obesidad en el adulto. Si hay una persona, mire, el problema, especialmente con los hispanos y los americanos africanos. Si obesidad con los niños es muy frecuente, es epidémico. Los padres tienen que controlar el niño, lo que estás comiendo, no tanto con computer, con text, con email. Hay que ir a hacer ejercicio para bajar el peso. Si puedes hacerlo, entonces cuando sea un adulto va a mejorar, bajar el riesgo de tener obesidad.
Sí, está bien, muchas gracias. Perfecto. Seguimos entonces. Muchas gracias, doctor. No se nos vayan, que al final estoy seguro que habrá muchas preguntas desde el punto de Sí, vista médico. no estoy aquí. Recordémosles a todas las personas que se están conectando o que están conectadas de inscribir su nombre, su correo y de qué país son para el sorteo que vamos a tener de unos libros al final. Un libro del doctor Carlos Sales y otro libro del doctor Sergio Rada. Así que, bueno, Muy bien. Sí, tengo el placer de presentar a nuestro segundo ponente. Tengo honor de que también haga parte de nuestro selecto grupo médico aquí en el centro de la Florida. Es el doctor André Fernández Teixeira de Brasil. Nació en Recife. Estudió medicina en la Escuela de Medicina Morehouse en Atlanta, Georgia. Hizo residencia general, cirugía general en el Orlando Regional Medical Center o Orlando Health System en Orlando. Después hizo su fellowship en cirugía bariátrica y cirugía mínimamente invasiva en la clínica de Cleveland de la Florida. Doctor Teixeira, muy obrigado por su presencia. Doctor Teixeira es de descendencia brasileña, mas fala portuñol. Vamos a intentar hablar el español mejor posible, o si no, nos vamos por el portugués. Gracias, doctor Teixeira, por su compañía, su participación y también hace parte de un cierto grupo de médicos latinos que se llama la Sociedad Panamericana del Centro de la Florida. Bienvenido, doctor Teixeira. Muchas gracias por la invitación. Es un placer muy grande hacer esa parte de esta lecture, charla. Yo hablo bate-papo. Yo hablo portuñol, pero voy a intentar hablar mucho español ahora. Ok, perfecto. Quisiera comenzar con la primera pregunta, que sería, André, ¿podrías explicarnos en forma general y para que el público conozca de una forma práctica qué es la cirugía bariátrica y qué es lo que busca con la cirugía bariátrica las personas? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Cirugía bariátrica es una cirugía no solamente para perder el peso. Como el Dr. Roberts nos habló, es una cirugía también metabólica. Es una cirugía para que podamos tratar los problemas de diabetes, presión alta, la gordura no hígado, PCOS, reflujo, colesterol alto, todas esas cosas. Pero las cosas que no más vemos es el tratamiento de la diabetes. Entonces, es una cirugía metabólica. No todos los pacientes que los operamos son pacientes que tengan diabetes. También tenemos personas que somente tienen obesidad. Y con esto, con la bajada de cirugía que nos hacemos que los pacientes bajen el peso. Todas las cirugías que nos hacemos hoy en día son cirugías de invasión mínima, con cortes bien pequeños. Nos hacemos todo solamente con 6 cortes, todo con la punta de nuestro dedo pequeño, muy pequeñito. Depende do paciente, depende do BMI, do tamanho, que nós operamos paciente com 40 e 112, é o mais alto que já operei. O jovem que mais operei é um paciente que eu vou operar semana que vem, é um paciente de 15 anos, que tem BMI de 75. So, este é um problema agora que nós estamos vendo muito, são os niños que con bastante peso, mucho peso, que esto está siendo un problema porque estos pacientes no son pacientes que van a tener una vida muy larga, va a ser un paciente que va a tener mucha complicación, ¿entiendes? Dependiendo de la cirugía, es muy fácil entender la cirugía. Son 3 cosas que nos podemos accomplish, que es restricción. Por esto, si tiene una restricción del estómago, tú vas a comer bastante menos, ¿entiendes? Segunda es si yo bajo el apetito, no tengo mucha hambre. Tengo un hormonio que se llama ghrelin. Este hormonio hace que tenga mucha hambre.
Se abaixo ele, tu não vai ter muita hambre. Em terceiro, esta parte que nós fazemos, a parte de reconstrução, com o bypass ou duodenal switch, são coisas que nós hacemos com o intestino, estômago, uma reconstrução total para que não tenha uma absorção completa das coisas que estão tomando. Por isso que tem que tomar a vitamina. Mas isso faz com que baixe o peso. E as cirurgias que nós hacemos, como la banda, gastric sleeve, ou la manga, ou bypass gástrico, ou duodenal switch, estas são as cirurgias que nós podemos fazer nos United States. Mas nós podemos fazer outras cirurgias no Brasil, por exemplo, nós podemos fazer o que chama mini gastric bypass, ou entre outras coisas. Essas são cirurgias que nós podemos fazer. Para pessoas que têm um IMC, um BMI mais baixo, podemos fazer algumas coisas via endoscopia, como um balão intragástrico, que são muito bons para pessoas que têm IMC abaixo de 35. E na sleeve endoscópica também. É a mesma coisa de uma sleeve, por via cirurgia, pelo menos eu faço pela endoscopia, entende? São procedimentos que nós temos que fazer, que temos que ver o paciente, que em qual encaixa melhor, e tenha melhor resultado. Não short term, um resultado mais long term, entende? Plazo largo. Dime, André, ¿cuáles son entonces los requisitos que debe tener una persona para que califique para tener acceso a una cirugía bariátrica? Primeiro, uma coisa muito importante nos United States é o seguro. Tu tem que ter um seguro. Tem que ter um seguro. O seguro que tenha um plano que cobra a cirurgia. Este é o grande problema, entende? Nós fazemos também que não tenha seguro em alguns casos. Segundo, tem que ter um BMI entre 35 e 39,9, mas que tenha a pressão alta, diabetes, colesterol, entre outras coisas, sleep apnea. Ou se tenha um BMI acima de 40. Isto não precisa ter um problema de saúde, entende? Essas são mais ou menos as clasificações que tem que ter. Me decías que el más joven que ha superado o que va a superar tiene 15 años, o sea, ¿la edad también califica para calificar como cirugía bariátrica? Sim, porque este paciente são pacientes que têm um BMI muito alto e com isto são pacientes que quando vê a idade óssea, o growth plate, este solamente está fused, não tem mais growth, por causa do peso. Ya está cerrado. Está cerrado. Só com isto são pacientes que nós temos que tratá-los como adulto. Então, nós temos duas divisões acá. Uma divisão é a cirurgia bariátrica para o adulto e também temos cirurgia bariátrica para children, das crianças, dos niños. Também. Então, fazemos isso em casos muito especiais, muito especiais. Esperamos, eu penso que em torno de 10 a 15 niños ao ano, solamente. Ok. Y digamos que por encima de 40 del BMI, no importa qué tan alto esté, es elegible para cirugía bariátrica. Sí, sí. Perfecto. Me imagino que entre más alto sea el BMI, el riesgo es más alto para la persona en esa cirugía, ¿o es igual? No, es igual, porque ahora las cirugías son bastante... temos que ter um preparo muito grande dos pacientes. O paciente tem que ter um cardiac clearance, tem que ter um pulmonólogo clearance, entre outras coisas. Tem que ter bastante exames. São muitas coisas que tem que fazer. Eu não vejo paciente com um BMI de 70 e um BMI de 30, para mim, os riscos são os mesmos. Né? Porque depende da técnica do cirurgião e toda a equipe que nós temos. Isso que é muito importante también. Perfecto. Sí, entiendo que la cirugía bariátrica es un trabajo multidisciplinario, o sea, muchas especialidades involucradas alrededor del paciente. Veamos que con esta vida moderna, y lo decía ya el doctor Roberts, y lo daba estipulado en diferentes países, nosotros como inmigrantes que venimos de Latinoamérica,
pensamos que los obesos están todos en Estados Unidos y sí, efectivamente, es una tercera parte de la población americana es obesa. Pero con esos cambios de la vida moderna y complicada y con los cambios de estilo de vida en las personas, que como también lo decía el doctor Robert, se dedican a ser más sedentarios, a trabajar, movilizarse menos, ¿cuáles serían los puntos importantes que tú consideras que debe tener en cuenta en todas estas personas cuando van a enfrentar una cirugía bariátrica? ¿Cuáles serían esos riesgos que debe asumir o cuáles serían esas características que como persona debe asumir para poder tener un éxito en una cirugía bariátrica? Como yo siempre hablo con los pacientes, los cirujanos bariátricos no son mágicos, no son miracle workers. Yo no sé cómo hablar en español. Milagrosos. Milagrosos. Somos solamente, como digo, plumbers. Como plomeros. Plomeros muy caros. Plomeros costosos. Muy costosos, ¿entiendes? So, los pacientes tienen que hacer su parte, que es una actividad física. Tienen que mudar todos los cambios de la vida, no solamente con la actividad, pero también con la alimentación. ¿Tú entiendes? Está un teamwork, porque no lo podemos hacer solamente solo. No podemos hacer solamente una cosa, que es la cirugía. Yo concordo con el doctor Roberts completamente. La medicación, solamente la medicación no funciona. Mas si ponen la medicación y con la cirugía, es magnífico el resultado. Es un resultado que tiene bastante a long term, ¿entiende? Esto, todos los pacientes tienen que entender que tienen que hacer su parte, porque se piensa que esto es un camino más corto para que baje los pesos, está muy enganado, que esto no acontece, ¿entiende? Tiene que tener toda esta parte. Por esto que yo tengo un nutricionista y una psicóloga en mi office, en mi oficina. ¿Entiende? Cuando comenzamos a hablar con la cirugía bariátrica, a diferencia de como sucede en Latinoamérica, tú me hablabas de una alta experiencia que tienes en hacer cirugía robótica aquí en Estados Unidos para corregir esto. En tu experiencia, ¿cuáles son los resultados y cuáles son los beneficios de esta técnica a través de la cirugía robótica? Pero hoy en día, todas las cirugías que lo faço son robóticas. En la mi equipe, nós temos mais de 4.500 cirurgias robóticas, todas bariátricas, agora. Eu penso que antes de fazer a robótica, eu fazia por videolaparoscopia, entende? E isto tem um problema muito grande, porque uma parte de como fazer a cirurgia, eu pensava muito no BMI, porque quanto maior o BMI, mais parede abdominal tu tenho, para que tenho que trabalhar mais, entende? Claro. Então, eu tenho muita dor na espalda, no cuello, muitas dores musculares. Agora eu não tenho mais isto. Então, em BMI, não me preocupo. Eu pego um BMI de 112, então um BMI de 30, de 35, 40. A técnica é a mesma. O resultado é o mesmo para todos os pacientes. Agora, a minha grande preocupação que eu tenho é: pode o paciente tolerar a cirurgia? Esta é a única coisa que eu penso, entende? E lógico, e qual a cirurgia é melhor para o paciente? Eu lhe digo que com esta técnica que nós estamos usando, os pacientes passam somente uma noite no hospital e vão para casa de manhã. E sem nenhum dolor, nenhum problema, tranquilo. E isto para mim está sendo uma revolução muito grande com os pacientes. E os pacientes agora não querem mais uma cirurgia de laparoscopia, só querem uma cirurgia robótica, que é muito interessante para mim. Entende? Por isso eu faço somente a cirurgia robótica, por isso tem que ser uma revolução muito grande. ¿Hay algún paciente que de pronto veas y que no puedes hacer robótica o casi puedes calificar a todos dentro de lo robótico? É muito interesante essa pergunta, porque tem que ser paciente que eu não posso fazer por vídeo laparoscopia porque são muito grandes. Okay. Por isso não acontece com a robótica. A robótica todos os pacientes lo faço. Ok, perfecto. ¿Y cuánto tiempo demora la preparación de tus pacientes
y qué espera que haga el paciente antes de decirle, ok, firma el consentimiento y vamos a cirugía? ¿O lo haces inmediatamente? No. Tem duas maneiras. Se o paciente é um paciente cash pay, que é um paciente que vai pagar para a cirurgia, este paciente demora em torno de um mês. 3 semanas, um mês. Porque tem que falar com o nutricionista, tem que fazer exames cardíacos, tem que fazer exame de sangue, todo isso. Depois sentamos e firmamos os consentos na cirurgia, entende? Se for um paciente seguro, depende do seguro, que tem seguro que tem que fazer 3 meses de dieta, 6 meses, 4 meses, e depende do seguro. Okay. So, depende del seguro y depende del paciente. Promedio dices que un mes por lo menos tiene que estar el paciente. Sí. Y tú tienes que ver como que el paciente se comprometa a hacer, por ejemplo, algún cambio en la vida, en su estilo de vida, antes de llevarlo a cirugía, ¿o no? Sí, porque este paciente tem que me mostrar que quer fazer uma cirurgia que tem um risco, é um risco, pero tem que fazer sua parte. Eu penso que o paciente tem que mostrar um pouco que tem que cambiar a vida, fazer alguma coisa, entende? Antes. Se for um paciente, este é um paciente que não tem um problema de saúde, se for um paciente diabético, como o Dr. Robert nos falou, este paciente não interessa, esse paciente, eu quero fazer a cirurgia para que nós deixamos de ser um diabético, entende? Tem cirurgia que nós hacemos hoje, como o duodenal switch, é 98% da cura da diabetes. 98% é muito grande. Claro, perfecto. Quiero recordarle a todos nuestros invitados que al final daremos una mesa redonda para hacer preguntas y respuestas, pero tengo un invitado que es un médico gastroenterólogo local aquí en Orlando y está levantando su mano hace rato y quisiera darle la oportunidad de que haga una pregunta. Doctor Moquete, Mario, de República Dominicana. Cuéntanos, Mario, ¿tienes alguna pregunta? Puedes abrir tu micrófono. ¿Estás ahí, Mario? Levantó la mano, pero como que se fue a comer algo. Bueno, vamos a dejar en espera, Andrés. Tenemos más preguntas para hacerte. Vamos a la mesa redonda. Vamos a seguir con nuestro tercer panelista. Muchas gracias, Andrés, por tu participación. Tenemos un colega, un compañero de pupitre, como yo digo, compañero de universidad y qué bueno, me gozo de poder tenerlo aquí presente con nosotros, directamente de la ciudad de Barranquilla, Colombia, el doctor Carlos Sales Puccini. Abre tu micrófono, Carlos. Está cerrado el micrófono. Aló. Hola, Andrés. ¿Cómo Perfecto. están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Entonces, Carlos es médico cirujano de la Universidad Javeriana de Bogotá. Es cirujano, hizo su residencia de cirugía general en la Universidad del Bosque, gastroenterología y endoscopia en la Universidad de Chile, obesidad y cirugía bariátrica en el Hospital de Hackensack, New Jersey, y en el Hospital de San José en Monterrey, México. Hizo también un posgrado de medicina estética en la Universidad Simón Bolívar. Carlos, qué bueno que estés con nosotros. Bienvenido y, bueno, ¿cómo está Barranquilla? Primero agradecerles a una reunión tan espectacular y con un inicio, con un mensaje del Señor espectacular que creo que nos ministró a todos y que debe ser transmitido a nuestros pacientes. Creo que es una enseñanza espectacular y creo que esa frase que nos dejó el pastor voy a apoderarme de ella y utilizarla porque creo que es una gran enseñanza y un gran alivio para todos escuchar algo así. Te felicito porque la verdad es, tanto para ti, Andrés, como para Marta, sé que es un trabajo difícil, ¿cierto? Por tratar de ponernos a todos de acuerdo y los felicito, la verdad, por esto que están haciendo. Que Dios los bendiga y esto llegue cada vez a mayor audiencia. ¿Sí? Claro que sí. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, vamos a echar el otro lado de la moneda. Hablábamos con Andrés Teixeira y veíamos que la cirugía robótica era el gold estándar o el patrón para cirugías acá, lo cual le permitía entrar a cualquier nivel de BMI sin ninguna dificultad.
Tú estás en Latinoamérica, tú estás en Barranquilla, Colombia ha avanzado muchísimo médicamente y sé que te has preparado muchísimo para mejorar sus pacientes hasta el punto que, como los comentabas antes de comenzar, que tienes pacientes internacionales que te buscan para ir a operarse contigo. Cuéntanos un poco de tu experiencia dentro de la cirugía bariátrica y sé que tú tienes una técnica desarrollada muchísimo. Quiero que me hables un poquito de eso y cuéntanos cuáles son los beneficios que esa técnica te brinda a tus pacientes. Bueno, la verdad que nosotros estamos aquí pues, hay cirugía robótica, pero estamos en inicios que hace muchos años yo creo que ya pasaron por eso, por el tema de Latinoamérica de costos, ¿cierto? Y de cobertura en salud. Bien decía nuestro colega Teixeira que era importante tener un seguro para poder operarse. Todo el mundo sabe que la cirugía bariátrica es una cirugía que es costosa y que su acceso a nuestra población es difícil. Cuando accedemos a la cirugía robótica en nuestro medio todavía es mucho más costosa. Y como tú sabes, Andrés, manejamos una devaluación ante el dólar bastante amplia, donde hoy tenemos un dólar a 4.000 pesos, pues la verdad es bastante difícil para nuestros pacientes acceder a la cirugía robótica. Mientras que la cirugía por laparoscopia, su costo es mucho menor y pues nosotros hemos encontrado la posibilidad a través de las técnicas quirúrgicas y de la curva de aprendizaje en cirugía laparoscópica de poder hacer los pacientes con índices de masa corporal muy altos, ¿cierto? Por cirugía laparoscópica, haciendo las mismas cirugías, sean cualquiera de los dos grupos, la cirugía restrictiva, ¿cierto? O la cirugía derivativa. En la cirugía restrictiva, pues el sleeve gástrico, ¿cierto? El sleeve gástrico anillado o no anillado para aumentar algunos de sus beneficios, el bypass gástrico anillado o no anillado, ¿cierto? El duodenal switch, el rubino, la derivación duodenal, etc. Hace unos años atrás, cuando nosotros teníamos la dificultad en algunos pacientes de nuestros seguros o los famosos EPS que llamamos acá, no sé, deben ser en los pacientes en los Estados Unidos con seguros bajos, o que no les cubrían sus cirugías y eran pacientes con bajo costo. Nosotros quisimos crear una técnica, algo así como derivada de la fundoplicatura de Nissen, ¿cierto? En la cual pudiéramos plicar el estómago y crear un tubo gástrico sin necesidad de las suturas mecánicas. Y en esa época hicimos lo que era la aplicatura gástrica, que lo llamamos subset gástrico, aplicatura gástrica, para crear una cirugía, un tubo gástrico similar a un sleeve gástrico con bajo costo y fácil de acceder en nuestros hospitales para nuestros pacientes. Y fue cogiendo tanto auge esta técnica que en el cual pues llegamos a completar bastantes casos. Nosotros hacia el año 2011 en la cirugía, en la revista Bariátrica Metabólica Iberoamericana publicamos 900 casos con seguimiento, ¿cierto? Con plicaturas gástricas, con resultados muy similares a los de la cirugía resectiva sleeve gástrico o laparoscopia. Lo importante es que no es que cirugía se vaya a hacer, sino cómo es la decisión que debe abordarse para hacer cuál es la mejor cirugía bariátrica para un paciente. Bien decía nuestro doctor Roberts, ¿cierto? Que el conocimiento sobre la etiología de cuál es lo que lleva al paciente a su obesidad hace parte de la toma de la decisión de cuál es la mejor cirugía bariátrica para un paciente. Uno, o sea, la genética y la expresión de ese gen, si es un gen dominante o un gen recesivo, o sea, la época en la que se expresa el gen, en el cromosoma 7, en el antígeno de histocompatibilidad, que manejamos nuestros genes de obesidad, ¿cierto? Esa genética también nos determina a nosotros qué tipo de cirugía debemos realizar con los pacientes. Los hábitos alimentarios de ese paciente, consúmenes de volumen, frecuencia, ansiedad o ingesta calórica en volúmenes pequeños, también nos hace decidir si queremos una cirugía restrictiva o una cirugía metabólica. La aplicatura simplemente fue para los pacientes que podían acceder a una cirugía restrictiva. O
sea, pacientes que no tenían una tendencia hereditaria fuerte y su consumo de azúcares no era alto. O sea, no son pacientes diabéticos, sino pacientes que encasillaban dentro de la cirugía restrictiva como tal. Son pacientes que necesitaba hacerse un sleeve gástrico, pero no tenía los recursos para un sleeve gástrico, podía aplicar para una aplicatura gástrica y poder tener el beneficio en salud de una cirugía bariátrica. ¿Cierto? Así fue creciendo. La verdad que hemos llegado a la conclusión que la cirugía bariátrica es una buena opción, pero siempre y cuando el paciente entienda, ¿cierto?, que debe ir asociado a un tratamiento médico. O sea, la cirugía sola, independiente, como isla independiente, sin un tratamiento médico, en el que el paciente debe hacer conciencia de cómo se debe manejar su metabolismo del reposo, metabolismo del alimento y metabolismo del ejercicio, y cómo debe dejar de hacer dietas para empezar a incluir hábitos, y cómo debe dejar de contar calorías para empezar a saber que debe manejar nutrientes. O sea, quitarnos la esclavitud de las calorías, que eso no nos sirve para nada, y la esclavitud de las dietas, sino que debemos entender cuál es la teoría metabólica del paciente y debemos empezar a manejar muy buenos hábitos y debemos empezar a manejar escogencia de nutrientes. Porque ¿de qué me sirve? Si las calorías sirvieran, daría lo mismo comerse 1000 calorías en Coca-Cola o 1000 calorías en fresas. Sería igual, ¿cierto? Si nos fuéramos a contar calorías. Sabemos que las calorías inorgánicas nos frenan los metabolismos del reposo, nos frenan los metabolismos del alimento durante casi un mes completo, mientras que las calorías orgánicas nos pueden estimular nuestro metabolismo para poder quemar calorías hasta guardando reposo, así conversando o hasta durmiendo. Entonces hay que enseñarles al paciente cuál es todo el tratamiento médico y asociarlos a una cirugía bariátrica, según sea una cirugía bariátrica restrictiva o una cirugía bariátrica metabólica o mixta, ¿cierto? La verdad, en nuestro grupo de trabajo estamos haciendo todo por la laparoscopia, porque es lo que tenemos, el acceso al que tenemos aquí en Colombia. Usamos laparoscopios pequeños de 5 milímetros, así el índice de masa corporal sea muy grande, ¿cierto? Hemos operado pacientes, ¿no? El paciente con un índice más alto que hemos operado es de 78, ¿cierto? Y en Colombia se opera bastante entre el índice entre 35 y 45. 35 con comorbilidades asociadas y 40, no puedo decir que sin comorbilidades asociadas. Todos los pacientes que tienen índice de masa corporal de 40 tienen que tener alguna comorbilidad asociada, porque no se puede tener obesidad sin estar enfermo, como dijo el doctor Roberts, es una enfermedad estar obeso. Perfecto. Has dicho una cosa bien importante, y creo que es algo de lo que viene en mi siguiente pregunta. Una de las cosas que tú has trabajado, obviamente, además de hacer la cirugía, de buscar que el paciente baje de peso con la cirugía, es trabajar también el otro aspecto del paciente. Y has hablado de hábitos fuera de calorías, has hablado de ciertos cambios. Yo creo que parte de lo que hiciste en el libro que escribiste y que de hecho lo estamos rifando en la noche de hoy, el doctor Carlos Sales ha donado 2 de sus libros para cualquiera de nuestros personas que asistan, van a poder ganar esta noche. Él tiene su libro que se llama Quítate un peso de encima. ¿Y qué te motivó? Me gustaría saber qué te motivó a escribirlo y qué basa básicamente. Bueno, el grupo de nosotros no podrá tener el volumen de lo que tienen los grupos americanos, pero nosotros estamos llegando más o menos hacia las 8.000 cirugías bariátricas. Ya creo que este mes podremos llegar a los 8.000 cirugías bariátricas. El único cirujano bariátrico del grupo soy yo, o sea que las 8.000 son hechas por mí, ¿cierto? Ya llevamos 20 y tantos años en este tema y yo veía que la verdad la cirugía bariátrica, siendo un buen resultado, con el tiempo, si el paciente no cambiaba y concientizaba la parte espiritual, la parte de compromiso hacia su vida, la parte hacia dónde entender que debe caminar su sentido o cambio de vida, pues iban forzando a que los resultados no fueran a ser tan buenos y teníamos pacientes que volvían nuevamente a ganar peso. Había que darles a los pacientes un arma que ellos tuvieran, que pudieran utilizarla todos los días, y es una conciencia sobre el conocimiento sobre su manejo metabólico. Como por ejemplo, podemos maltratar el metabolismo con las dietas famosas que van apareciendo normalmente. Cada determinado tiempo aparece la publicidad de una dieta nueva y una dieta mágica. Apareció la dieta del ayuno
por tanto tiempo, la dieta cetogénica, la dieta vegana, la dieta vegetariana, la dieta de Atkins, la que quieras. La verdad que cada vez que un paciente se pregunta si esta dieta yo la podría hacer el resto de mi vida y su respuesta es no, no debe acceder a un programa de dieta que no pueda hacer el resto de su vida. Porque el organismo, nuestros genes de obesidad son genes de memoria y aprenden a cómo le estás manejando tú el metabolismo. Estos pacientes deben dejar de esas dietas, del ayuno transitorio, el ayuno de tantas horas, cuando sabemos, por ejemplo, que los pacientes que ayunan van a tender a ser obesos. Porque cuando tú ayunas, ¿cierto? Tú entras en pánico metabólico y vas a dar una orden a tu metabolismo diferente de captación de nutrientes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer ejercicios diarios para estimular nuestro metabolismo, tanto del reposo, nuestro metabolismo del alimento es importante? ¿Cómo consumir bastantes calorías cuando yo estoy comiendo? ¿Cierto? Porque es que si yo consumo bastantes calorías cuando como, las calorías residuales después del alimento van a ser menores que si yo tengo un metabolismo lento. ¿Y cómo debo estimular mi metabolismo del ejercicio? Entonces, ¿cómo darle tips? Se dan más de 70 tips diferentes para manejar el metabolismo. Cómo si consumo café, cómo debo consumirlo después del alimento, no antes del alimento. Debo comer en los primeros 60 minutos del día cuando me levanto para no entrar en pánico metabólico. Debo comer cuando existe sol porque nuestro metabolismo es actínico, y diferentes tipos de tips para que el paciente aprenda a manejar su metabolismo y debe aprender a solamente escoger sus nutrientes, cómo debe comer en las fracciones durante el día, cómo debe preparar sus porciones intercomidas entre el desayuno, el almuerzo y la cena, y cómo el paciente puede tener una ayuda. Yo pienso que es una guía, porque a veces por más que le expliquemos a los pacientes las cosas que les decimos en la consulta, se les olvidan. En cambio, con un libro era más fácil para los pacientes poder entender estas cosas. Al final me gustaría tener la dirección de todos para hacerles llegar un libro a cada uno de todos los que están dedicando parte de su tiempo a poder compartir este rato. Bueno, ya no hay rifa. Fantástico. Ok, Carlito, gracias. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que tú tienes esa técnica de surced gástrico? El surced gástrico es una cirugía restrictiva. El paciente debe comprometerse a la no ingesta de azúcares. Cuando un paciente se hace una cirugía restrictiva, sea sleeve o sea surced gástrico, pues básicamente si consume azúcares va a ganar de peso nuevamente. Esa es una de las complicaciones de la cirugía restrictiva. Otra de las complicaciones de la cirugía restrictiva es que al aumentar la presión intragástrica aumenta la probabilidad de aumentar el reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Entonces, pacientes que tienen, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, si tienen una hernia hiatal, lo que estamos haciendo es una corrección de la hernia hiatal y una aplicatura gástrica al mismo tiempo, ¿cierto? Hacemos una fundoplicatura de Nissen o un Hitler-Rain y hacemos una aplicatura gástrica. Y lógicamente existen los riesgos de todas las cirugías bariátricas, ¿cierto? Los riesgos intraoperatorios de fístulas, de abscesos, y cuando el paciente se hace una aplicatura gástrica, se disminuye el retorno venoso del tejido gástrico, prende hay un edema de la mucosa y el posoperatorio se maneja con un poquito más de náuseas y restricciones gástricas que un sleeve gástrico tradicional. En el sleeve, al hacer una resección gástrica y amputación de una parte del estómago, no hay esa disminución del retorno venoso con el edema residual de la mucosa. Entonces, los pacientes con aplicaturas gástricas son pacientes que se manejan con bloqueadores de la bomba de potasio hidrogeniones en dosis altas para disminuir ese edema de la mucosa, y se utilizan prokinéticos gástricos para aumentar el vaciamiento, porque siempre se presenta un poco más de náuseas y de disminución del vaciamiento gástrico. Lo ideal, lógicamente, si un paciente se va a hacer una restrictiva, yo prefiero hacerlo hoy en día un sleeve gástrico. Pero si el paciente no tiene los recursos para un sleeve gástrico, pues le hago una aplicatura gástrica, porque al paciente hay que ofrecerle una alternativa. Por ejemplo, en países en los que no... he tenido compañeros o cirujanos bariátricos en Cuba, por ejemplo, en que no tienen acceso económico. Ellos han venido, se han entrenado en cirugía, en aplicatura gástrica, y las están haciendo para ofrecerle a los pacientes alternativas laparoscópicas,
que son bastante manuales, lógicamente no estás cortando, estás explicando, estás haciendo sutura, pero que se puede ofrecer a los pacientes para tener un resultado. Algo así como, por ejemplo, lo que se está empezando a hacer, como nosotros estamos empezando, la aplicatura transoral, o sea, a través con el equipo del Overstitch, haciendo una aplicatura transgástrica por endoscopia, con el endoscopio doble canal, haciendo una aplicatura gástrica, que creemos que es menos restrictiva que la aplicatura laparoscópica, pero que también es una alternativa que se debe tener en cuenta. Perfecto. Muy interesante tu charla, Carlos. Gracias por participar. Estoy seguro que van a gozar o vamos a gozar todo de tu libro con tus tips y seguro que habrá más preguntas. Vamos a presentar nuestro cuarto ponente. Sí, antes de seguir adelante, vayan anotando sus preguntas para que al final poder hacerlas, o las pueden ir escribiendo en el chat también. Y bueno, ahora agarrándonos del regalo, el gran regalo que nos está haciendo el doctor Carlos Sales, anoten por favor su nombre y su correo electrónico para poder contactarlos luego. Nuestro próximo invitado, es un placer presentarlo, doctor Alexander Ramírez. Ya está sin el micrófono, sí. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, me siento en familia realmente dialogando con todos ustedes y para mí es un honor estar esta noche con ustedes y recordando que estamos en el mes de la prevención del cáncer de seno. Aprovecho esta oportunidad para decirles a todos que es una enfermedad que es muy importante, que todos tenemos que estar pendientes. Yo no hago ningún tipo de cirugía de seno, pero sí me parece que es un tópico muy importante, especialmente en este mes. Y gracias por la invitación. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Doctor Alexander Ramírez, colombiano, cartagenero, Alexander. No nací en Cartagena, pero me siento más cartagenero que otra cosa. Nací en la ciudad de Neiva, pero me crié en Cartagena. Desde muy niño estuve viviendo y hice prácticamente todos mis estudios en Cartagena. Ok, sí, estudió medicina en la Universidad de Cartagena. Realizó cirugía general en la Universidad Nueva Granada, afiliada a la Clínica San Rafael en Bogotá. Realizó luego 2 años de cirugía general en Cleveland Clinic en Florida y luego 5 años en Nueva York, en el Hospital Queens en New York. Fellowship en Bariatric y cirugía mínimamente invasiva en el Cleveland Clinic en Florida. Es director de simulación en el programa de residencia de cirugía general, profesor asistente de cirugía en la Escuela de Medicina de la Universidad de Florida State, que queda en Tallahassee, donde él reside, y trabaja con él en el Tallahassee Memorial Healthcare. Tenemos varias preguntitas. Sabemos, Alexander, bueno, Alexander también pertenece a la Asociación Médica de COAMED, colombo-americana, de aquí del Central Florida. Y sabemos que tienes mucha experiencia, bueno, haces también cirugía robótica y cirugía bariátrica por robot, pero sabemos que tienes experiencia en revisiones de pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Cuéntanos, ¿cuándo estarían indicadas estas revisiones? ¿Qué tipo de pacientes? Bueno, las revisiones en cirugía bariátrica es un tópico que es nuevo. Es muy importante, como decía el doctor Robert, esta es una enfermedad crónica y desafortunadamente no podemos curar a los pacientes solamente con una cirugía. Muchos pacientes pueden necesitar una cirugía de revisión, especialmente en casos en los cuales no obtienen la pérdida de peso que desean, que están esperando o que necesitan, o en otros casos cuando el paciente inicialmente perdió peso y vuelve a ganar ese peso. Esa es otra de las veces en cuales se necesita hacer una revisión. Y otras indicaciones pueden ser cuando el paciente tiene algunas complicaciones que están interfiriendo con su calidad de vida y cambios anatómicos de la cirugía inicial. O sea, hay muchas indicaciones para cirugía de revisión. Es muy importante que la gente sepa que el hecho de que se hizo una cirugía, ganó peso o está viviendo con un problema crónico, siempre hay opciones y se pueden hacer algunas cirugías de revisión.
¿Cuáles son esas complicaciones tempranas que más frecuentes que presentan los pacientes? Bueno, complicaciones tempranas de la cirugía bariátrica pueden ser obstrucciones o strictures, que decimos aquí en Estados Unidos, de que el proceso de cicatrización sea muy fuerte y no haya posibilidad de que el paciente continúe comiendo. En esos casos puede necesitar una cirugía temprana. En algunas ocasiones, algunos fugas o un leak, que llamamos aquí también, de las anastomosis, si son importantes, el paciente puede necesitar un procedimiento quirúrgico para corregir ese tipo de alteración. Serían las inmediatas. Más que todo, es mucho más frecuente en problemas crónicos o problemas a largo plazo, como hablábamos de la ganancia de peso. Siempre es importante que estos pacientes se sometan a unos estudios endoscópicos y de imágenes para saber qué es lo que está pasando con esa cirugía inicial, porque pueden haber comunicaciones anormales dentro del tracto gastrointestinal o pueden haber una dilatación de la cirugía restrictiva, del pouch o del remanente en el caso del bypass gástrico, o algunas veces una dilatación en el caso de la manga gástrica. O, como decía el doctor Carlos, en algunas ocasiones los pacientes pueden tener un reflujo que puede ser muy severo. Generalmente pacientes que tienen un reflujo que es prácticamente intratable, que han estado más de un año en tratamiento médico con inhibidores de la bomba de protones, con antiácidos, y no mejora, pueden tener indicaciones de revisión y convertirlos a corregir una hernia hiatal en caso de que la tengan y convertirlo a otro procedimiento quirúrgico bariátrico. No sé si es de lo mismo que te estás refiriendo, pero si el procedimiento ha sido una cirugía abierta, ¿la revisión tiene que ser laparoscópica o robótica? O sea, después de una cirugía inicial, no importa si la cirugía ha sido abierta, no importa si ha sido por laparoscopia, la revisión se puede hacer de cualquiera de las dos formas, por laparoscopia o por cirugía robótica. Como el doctor Teixeira está haciendo, yo prácticamente el 99% de mis casos los hago con cirugía robótica, porque no es solamente las ventajas ergonómicas para el cirujano, de las cuales él hablaba, sino la facilidad de tener instrumentos mucho más precisos, es la facilidad de estar viendo todo en tercera dimensión, tenemos una visión 3D, tenemos una magnificación de la cámara, o sea, podemos ver el detalle mucho más fino, y digamos que las grapas, los instrumentos y la maniobrabilidad que podemos tener con cirugía robótica es superior a la cirugía laparoscópica, sin dejar de ser la cirugía laparoscópica una opción muy buena, muy segura, muy válida. Yo creo que la mayoría de nosotros nos entrenamos en cirugía laparoscópica. Yo hice mi entrenamiento en el mismo sitio del doctor Teixeira, en Cleveland Clinic, Florida, con, yo diría, uno de los mejores cirujanos bariátricos del mundo, el doctor Rosenthal. Y él, por ejemplo, utiliza 7 incisiones para hacer sus cirugías bariátricas por laparoscopia. No cree en la cirugía robótica, no le gusta la cirugía robótica. Y, por ejemplo, en estos momentos yo hago el 99% de mis cirugía robótica solamente con... Para mí es una ventaja porque el paciente tiene menos dolor, tiene una ventaja en la recuperación y el regreso a sus actividades normales. O sea, estamos pasando de 7 incisiones a 5 incisiones a 4 y actualmente, como les dije, yo las estoy haciendo, inclusive las revisiones, inclusive el gastric bypass, la manga gástrica, solamente con 3 incisiones, que es una ventaja muy importante para la recuperación de los pacientes, sin sacrificar la seguridad ni la confiabilidad del procedimiento en sí. ¿Hay contraindicaciones para que una cirugía sea revisada? O sea, son las mismas contraindicaciones de cualquier otro procedimiento. La cirugía bariátrica es una cirugía que es muy segura. La mortalidad es de 0.1%. La mortalidad de una operación de vesícula es 0.7. O sea, podemos decir que la cirugía bariátrica es 7 veces
más segura que una cirugía de vesícula. Y el motivo es porque nosotros no hacemos cirugía bariátrica de urgencia, sino que el paciente tiene que estar en un equipo multidisciplinario donde se hace una evaluación preoperatoria, donde se le dan todas las pautas antes de llevarlo a cirugía y se hace todos los exámenes correspondientes para llevarlo a un procedimiento seguro. Entonces, prácticamente yo no recuerdo todavía el primer paciente que yo haya tenido que decirle que no se puede operar porque está muy enfermo. Es todo lo contrario. Entre más enfermo esté el paciente, se va a beneficiar mucho más de la cirugía bariátrica. O sea que las revisiones son efectivas. Son muy efectivas, son muy seguras. Por supuesto, cada vez que hacemos una revisión en cirugía bariátrica, los riesgos de complicaciones son mayores que cuando se hace la cirugía original. Y básicamente es porque hay más tejido cicatrizal, hay cambios en la anatomía del paciente y muchas veces la irrigación o el aporte sanguíneo puede estar alterado. Entonces los riesgos de fugas o de leaks pueden ser un poco mayores y las cirugías pueden ser más demoradas que cuando se hace una cirugía bariátrica inicial. Si un paciente tuvo una cirugía bariátrica 10, 12 años antes, por ejemplo, y se aumentó de peso nuevamente y quisiera hacerse la cirugía, ¿es posible o es más riesgosa? Yo sé que tendría que valorar al paciente. Pero... yo tengo pacientes con cirugías bariátricas hechas abiertas de hace más de 20 años. Y vienen a la consulta, hacemos toda su evaluación preoperatoria, hacemos de rutina, yo siempre les hago una endoscopia, me gusta hacerlas a mí mismo para ver cómo está la anatomía y hacerle una radiografía de vías digestivas altas para ver cómo está la anatomía y decidir cuál va a ser el mejor procedimiento quirúrgico para ayudarle a que ese paciente nuevamente pueda perder de peso y tener beneficios de la cirugía bariátrica. O sea que el riesgo sería realmente igual que si fuera la primera vez. Es un poco mayor, pero todavía es muy seguro. O sea, podríamos decir que los riesgos de complicaciones mayores son menos del 5%. En la cirugía inicial, si no estamos hablando de revisión, podríamos hablar de hasta el 2%. Okay. Muy bien, pienso que están comenzando a fluir las preguntas. Ese tema de complicaciones me gustaría, obviamente, extenderle y vamos a aprovechar a ver los diferentes puntos de vista. Voy a traer a todos a la mesa, a Víctor, a André, a Carlos y a Alexander, para que podamos comenzar a dar preguntas y respuestas. En el chat ha habido múltiples preguntas. Tal vez una de las preguntas que le quisiera hacer al panel y ustedes pues abren sus micrófonos, Carlos, puedes abrir tu micrófono también y André, Víctor, para poder activamente responder. Una persona tuvo cualquier cirugía bariátrica. ¿Cuándo es el momento preciso para que la persona como que piense o se dé cuenta que necesita ser reoperado? ¿En qué momento debe considerar esa solución? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? No sé. ¿Alguien? Mi opinión de eso. Sí, entonces es algo un poco complicado. Primero, hay que tener un resumen de la historia de la paciente y, por supuesto, cosas laboratorios. Y si aumenta el peso después de una cirugía de bariátrico, y está aumentando el peso, hay que primero, por supuesto, decir al paciente, mire, estás comiendo bien, estás siguiendo una dieta, porque hay que recordar que la cirugía bariátrica no es un milagro, no es una curación con pacientes que no son siguiendo dieta propia. Y hay obedientes. Sí, por supuesto. Y un ser humano es imperfecto. Todos somos imperfectos.
Entonces, a veces un paciente sigue adelante comiendo de una forma que no es lo mejor y después de cirugía. En este caso, tiene que empezar con dieta, porque la dieta es especial después de cirugía bariátrica. No importa si es Roux-en-Y, gastric sleeve, duodenal switch. Entonces, es muy importante para entender no solamente cirugía, pero la forma de ser del paciente. Y en algunos casos, por supuesto, yo refiero a un paciente a regresar al cirujano para una consulta si necesita otro, digamos, un cambio de cirugía, o sea, otras opciones que se pueden hacer. Perfecto. Carlos, ¿cuándo reoperas tú un paciente? ¿Cuándo decides operarlo si ha aumentado su BMI o su masa corporal? ¿En qué momento? Ahí hay dos puntos importantes. Primero, el paciente hay que educarlo médicamente, ¿cierto? Si el paciente se opera y ha vuelto a ganar peso, no hay que esperar a que llegue nuevamente a su peso máximo que ha tenido. Hay que tratar de evitar eso, pero si un paciente se opera con un índice de masa corporal de 50, bajó a un mes a un índice de 30, no hay que esperar que llegue nuevamente a 50. Cuando ya tú ves que va en ese proceso de ascenso y ya superó los 35 y empiezan nuevamente a ver los problemas de salud, ya hay que ir pensando en tomar una medida. Pero ahí hay un análisis, yo como gastroenterólogo y endoscopista, muchas veces, dependiendo de la cirugía bariátrica que se hayamos hecho o que se haya hecho, hay algunas soluciones endoscópicas que nos pueden ayudar a manejar el paciente. Por ejemplo, si tenemos un bypass gástrico, una de las opciones por las cuales el paciente con bypass gástrico es que la unión entre el estómago y el intestino se amplía y entonces, aunque el pouch gástrico sea pequeño, o sea, el estómago que sea pequeño, ellos vacían rápidamente hacia el intestino. Hay algunas soluciones que podemos hacer por endoscopia que hacen que esa anastomosis se cierre nuevamente y no hay necesidad de llevar al paciente a una cirugía como tal, sino a través de un procedimiento endoscópico podemos cerrar esa anastomosis consiguiendo que el paciente baje de peso. O sea, siempre le doy de inicio el manejo médico a ver si conseguimos resultados. Segundo, el manejo endoscópico. Y si ya con el manejo endoscópico no podemos, pues lo llevamos a una cirugía rebariátrica que llamamos nosotros o de revisión. Ahora, si un paciente se hizo una cirugía bariátrica y su elección no fue la adecuada, ejemplo, el paciente tiene un trastorno metabólico y no tiene una alta ingesta en comida, pero tiene una alta ingesta en volúmenes pequeños, o sea, alta ingesta en azúcares y carbohidratos, y se hizo una cirugía restrictiva, tipo una manga gástrica, pues este es un paciente que hay que llevarlo a una cirugía metabólica y hay que cambiarlo a un bypass o a algún otro tipo de cirugía metabólica. Entonces, ahí sí es ideal operarlos nuevamente rápidamente porque la decisión inicial de su cirugía bariátrica no fue la indicada. O si el paciente no tenía, a veces vemos en pacientes que no son consumidores de azúcares, pero que después de su cirugía bariátrica, años después, cambian sus hábitos y se vuelven alta ingesta de gaseosas, de Coca-Colas o de licor o de chocolate y empiezan a subir de peso y son pacientes que tú les preguntas qué volumen comen en comparación a antes de su cirugía bariátrica. No comen más de un 25%, pero su alta ingesta es en azúcares. Pues estos pacientes hay que cambiarle su cirugía restrictiva a una cirugía metabólica del tipo que se vaya a hacer. Influye el tratamiento médico, el tratamiento endoscópico, y si empiezan a subir de peso y no se ha podido solucionar con lo anterior, hay que llevarlos a cirugía y no esperar a que tengan un índice tan alto como el inicial. Perfecto. Una pregunta más. André, qual que você espera no paciente que faz cirurgia a mediano, a corto e a longo prazo? Para saber que está indo no caminho certo. Depende da cirurgia. Como o Dr. Carlos falou, depende da cirurgia. Se for uma cirurgia que tenha mais restrição, uma cirurgia como o duodenal switch com a malabsorção,
son pacientes que tengan más, como hablo, un BMI más alto. Este paciente va a bajar más peso, ¿entiende? Porque son pacientes que pesan mucho más, que tienen 560 libras, ¿entiende? Si son pacientes que tienen apenas una restricción, baja el peso, va a bajar bien, pero no va a bajar mucho con lo largo de los tiempos, ¿entiende? Depende, también depende del tamaño del paciente, qué tipo de comida que estás comiendo, como azúcar, carbohidratos, esas cosas. Yo pienso que los pacientes que hacen la manga, yo tendo a ver veces pacientes más frecuentemente, porque este paciente son más fácil de perder, de que tienen regaño en los pesos, ¿entiende? La manga. Con esto yo pienso que el paciente nós temos que manterlo mais perto do cirurgião, mais perto do médico para que mantenga a perca de peso, ¿entiende? Más perto, más cercano del cirujano, que esté más cerca del Sí, cirujano. sí. Aquí ¿Y una- tú, Alexander, qué opinas de estos resultados a mediano y largo plazo? Bueno, realmente las revisiones son muy buenas para los pacientes, tienen muy buenos resultados a corto, mediano y largo plazo. Es muy importante entender que la cirugía bariátrica, o sea, lo único que hacemos nosotros es entregarle una herramienta que es muy efectiva a los pacientes, y por eso es muy importante el tratamiento multidisciplinario. Por eso cuando alguien solamente viaja a algún otro país a hacerse una cirugía bariátrica porque es mucho más económica, mucho más accesible y no tiene el seguimiento después de la cirugía, ahí es donde ocurren muchas complicaciones y es donde falla el manejo de la obesidad. Porque la obesidad es una enfermedad crónica que no tiene cura, es muy importante saber eso. Pueden tener recidivas como cualquier otra enfermedad, como los pacientes de cáncer. Nosotros operamos a los pacientes de cáncer y pueden tener recidivas en algún momento y pueden requerir más de una cirugía o más de un tratamiento. Las opciones endoscópicas son muy importantes, son muy buenas. Hay tratamiento médico, hay unos estudios muy importantes del doctor Kaplan que hace en la Universidad de Harvard, en las cuales algunos pacientes después de cirugía bariátrica que reganan peso pueden hacerse manejo médico y responden efectivamente. Entonces hay que tratar de utilizar todas estas estrategias antes de ofrecer una segunda cirugía bariátrica. Perfecto. Lógicamente, en la pregunta inicial de cuándo debemos considerar eso, es muy importante saber por qué estamos haciendo la cirugía. Si es porque el paciente ha reganado peso, yo esperaría por lo menos un año. Trataría de hacer un refuerzo de todas las medidas de nutrición, de ejercicio, de calidad de vida, de estrés con estos pacientes, que también es muy importante. Hay pacientes que tienen situaciones de vida que son muy duras y muy difíciles y tenemos que entender que todos pasamos por ahí y que pueden tener una recaída. Después que ellos pasan ese periodo se dan cuenta que pueden retomar nuevamente el proceso y pueden volver a su etapa inicial de perder peso. O puede ser que el paciente tenga alguna complicación de un reflujo severo, tenga un dolor o tenga una intolerancia, porque a veces los pacientes tienen muchas náuseas, tienen muchos vómitos, no pueden comer y a estos pacientes hay que operarlos tempranamente. Entonces, todo depende de qué tipo de cirugía se ha hecho inicialmente, todo depende del diagnóstico que se haga y es muy importante que estos pacientes se operen con un cirujano que tenga la experiencia en revisiones, que esté en un hospital que tenga todos los servicios de alta complejidad para el manejo de estos pacientes, porque, como dijimos anteriormente, el riesgo es un poco mayor y es muy importante tener todos los recursos de cuidados intensivos, de radiología intervencionista, de endoscopia, de stent, de tomografías, todo lo que significa el manejo de alta complejidad, porque puede ser una cirugía muy sencilla o puede ser una cirugía bastante difícil. Entonces, esa parte es muy importante. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es la relación entre trastornos del sistema inmunológico como lupus, sarcoidosis, Sjögren, Hashimoto y la dificultad para perder peso? No sé si el doctor Víctor o cualquiera del...
Es una pregunta muy complicada. Esas cosas como lupus, Sjögren's, Hashimoto y todo pueden provocar problemas con el peso. Algunos pacientes esos están tomando esteroides, prednisone, por ejemplo, o cortisona. Si está tomando eso, entonces es muy difícil de bajar peso, porque de cortisona y prednisone, por ejemplo, aumenta el peso. Depende en cada paciente. Este paciente es complicado y necesita una consulta con su médico y, por supuesto, examinación y laboratorio para averiguar qué es el problema. ¿Sí hay una relación entre el problema inmunológico y la dificultad por pérdida de peso? O sea, Pues, yo podría, perdón por interrumpirlo, doctor Roberts. sigue. Yo podría decirle que a algunos pacientes, yo tengo pacientes en mi causística que tienen estos problemas inmunológicos y lógicamente el consumo de esteroides los hace mucho más difícil tratar de perder peso desde el punto de vista de dieta y ejercicio. Pero después que se hacen procedimientos bariátricos, pueden perder peso con facilidad y la mayoría pueden disminuir la cantidad de medicamentos que están consumiendo para controlar su enfermedad inicial. Entonces, es más difícil cuando no hay cirugía, pero después de hacerse una cirugía bariátrica, estos pacientes pueden tener una buena pérdida de peso y pueden mejorar clínicamente de sus condiciones, de los problemas inmunológicos. Perfecto. Creo que tenía Elizabeth Narváez tuvo la mano levantada. Elizabeth. Yadira, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí. Quería preguntarles a los ponentes cuál es la preferencia de ustedes entre hacer cirugías restrictivas o derivativa. O sea, de la cirugía bariátrica, cuando ustedes deciden qué es lo mejor para el paciente, si una lap band o un sleeve surgery o un ROCS bypass. O sea, ¿cuál es la preferencia? Yo sé que eso depende del paciente, ¿no? Del tipo de paciente o del BMI que tenga el paciente, pero en sí, ¿cuál es la preferencia de ustedes de hacer cuál tipo de estas tres cirugías, la restrictiva o la derivativa? Yo pienso que depende en qué país está. Si está en United States, yo pienso que la cirugía número 1 es la manga, la sleeve. En United States nos hacemos una cirugía de 250.000 cirugías por año. ¿Okay? O Brasil, fazemos 75.000 cirugías por año. No Brasil não se faz mais bypass na manga. E no United States não fazemos mais manga, la sleeve. Pero yo penso que depende do paciente, los problemas que tiene de salud, la diabetes, presión alta, qué medicación está tomando, cuántos años tiene, los BMI, todo esto. Yo digo que como todos los cirujanos americanos, yo faço más sleeves, pero faço más duodeno switches. En tercero faço bypasses. En el cuarto faço muchas revisiones. Revisions no solamente por la laparoscopía, como también por endoscopía, como depende de los pacientes, de la cirugía que tengan. Yo sé que pesa los otros cirujanos. Yo pienso que es muy importante decir que el sleeve gastrectomy o la manga gástrica es una cirugía que es muy buena, que es muy efectiva, que tiene muy pocas complicaciones y que prácticamente tiene un componente no solamente restrictivo, sino metabólico. Como decía el doctor Teixeira, con la hormona grelina, que es la hormona del apetito. O sea, es una cirugía excelente. Por eso es la que más estamos haciendo aquí en Estados Unidos, independientemente del BMI del paciente. Cuando yo no le ofrezco, le digo al paciente, no puedo hacerte un sleeve gastrectomy, una manga gástrica, cuando hay algunas contraindicaciones, como por ejemplo que el paciente tenga un reflujo severo, sabemos que es un sistema de alta presión y este paciente va a tener complicaciones de ese reflujo,
O si en la endoscopia, yo rutinariamente les hago endoscopia a los pacientes, veo que el paciente tiene algún cambio en la mucosa del esófago, algo que llamamos esófago de Barrett. Estos pacientes tienen contraindicación para hacer el slit y nos toca hacerles el bypass. O algunos pacientes que quieren hacerse el gastric bypass porque conocen a alguien, algún miembro de la familia, o prefieren hacerse el gastric bypass. A esos pacientes también les ofrezco el bypass. La banda gástrica definitivamente yo no se lo ofrezco a ningún paciente. Yo no pongo bandas gástricas porque hoy en día inclusive Johnson & Johnson ya retiró su banda gástrica del mercado porque las complicaciones, los problemas y los resultados a largo plazo no son los mejores. Yo no pongo mangas gástricas, yo quito, bandas gástricas, yo quito las bandas gástricas y las convertimos a otro procedimiento. Puede ser el slit o puede ser el gastric bypass, básicamente. Yo no hago switch duodenal porque, primero, no es mi preferencia y creo que es una cirugía un poco más compleja y con más posibilidades de complicaciones. Tenemos otras cirugías que son más seguras. Personalmente, no lo hago ni he estado muy interesado en tratar de ofrecérselo a mis pacientes. Las complicaciones son más severas con el ROX White Bypass, con el bypass, que sería una derivativa, ¿no? O sea, el gastric bypass tiene una combinación, o sea, tiene un procedimiento que tiene un componente de malabsorción y restrictivo porque el tamaño del pause es pequeño, o sea, es un tipo de cirugía combinada. Las complicaciones pueden ser mucho más frecuentes que con la manga gástrica, eso es una realidad, pero la manga gástrica cuando tiene complicaciones pueden ser complicaciones muchísimo más severas. Por ejemplo, una fuga o un leak en una manga gástrica tiene mucho más problema para cicatrizar que una manga que en el paciente con gastric bypass. Un comentario, Carlos. Okay. Respecto a la decisión de cuándo hacer una cirugía restrictiva o una cirugía metabólica, el índice de masa corporal, o sea, el peso, el BMI, ¿cierto? Yo no creo que es una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta, porque el sobrepeso es una consecuencia de lo que el paciente tiene, de sus causas, de su etiología, medido en el tiempo, así se determina en una expresión de peso. No es si tú tienes unas causas, durante 5 años vas a tener un peso, si lo tienes durante 10 años vas a tener un peso diferente. O sea, no creo que el peso sea lo que nos debe llevar a tomar la decisión de cuál es la mejor cirugía para un paciente. La primera pregunta que debemos hacer en un paciente es tratar de evidenciar qué genética tiene este paciente para saber cuál de las cirugías es la indicada. La primera pregunta es, ¿a qué edad empiezas a presentar sobrepeso? Pacientes que empiezan a presentar obesidad temprana no es lo mismo pacientes que empiezan a presentar obesidades tardías, porque eso nos habla sobre la genética dominante o recesiva de la obesidad. Segundo, la historia familiar de obesidad. No es lo mismo un obeso que tiene padres obesos que uno que no tiene historia de obesidad en su familia. Tercero, su medio ambiente en el que él convive, su actividad física y su estilo de dieta. Eso nos puede hacer escoger a nosotros entre una cirugía restrictiva o una cirugía metabólica. Si un paciente empieza a presentar una obesidad temprana, ¿verdad? Idealmente son pacientes que deben tender hacia unas cirugías más metabólicas que restrictivas, más derivativas que todo, ¿cierto? Pacientes que tienen alta ingesta en azúcares, ¿cierto? Porque yo tengo pacientes que comen poco. Por ejemplo, mañana uno de los que vamos a operar, una chica que tiene un índice de masa corporal alto, ella refiere que come poco, por lo menos no sé si nos dice mentira, pero la misma mamá dice que come poca cantidad, pero tiene una alta adicción por los chocolates, por los dulces. Esa es una paciente que si nosotros le indicamos una cirugía restrictiva, una manga gástrica, un succión gástrico o cualquiera de estas, pues no la vamos a ayudar mucho porque ella come poco, ¿cierto? Entonces, lo que deberíamos hacer es hacer que
disminuyamos la absorción de azúcares y carbohidratos y mejoremos el metabolismo. La cirugía metabólica como tal, la cirugía de tipo bypass, ¿cierto? Dependiendo de la longitud, que es, si le llamamos del asa aferente y el asa eferente, así vamos a excluir hormonas como el polipéptido y la insulina, vamos a activar glucagón 1 y vamos a manejar las famosas incretinas intestinales, que nos pueden ayudar también a estimular un poco más o un poco menos, según cómo se haga el bypass, porque no todos los bypass son iguales, según cómo se haga, el tamaño de sus asas aferentes y eferentes, así vamos a poder disminuir la cantidad de absorción y vamos a disminuir también, y vamos a activar también el metabolismo. O sea, yo pienso que hay que hacer un estudio sobre, o sea, cuestionar al paciente desde el inicio de su obesidad, ¿cierto? El tiempo que lleva de ser obeso, el tiempo que ha cambiado sus hábitos. Por eso es importante la consulta por psicología, la consulta por endocrinología, la consulta por nutrición, la consulta por medicina del deporte, para así escoger cuál es la mejor decisión que hay para un paciente. Las complicaciones en cirugía bariátrica son más graves en las cirugías restrictivas que en las cirugías derivativas, ¿cierto? Por ejemplo, en un sleeve gástrico donde nosotros amputamos el estómago y lo quitamos, es una cirugía más difícilmente reversible. Si el paciente hace una fístula, poder nutrirlo por la otra parte del estómago. O los mismos stent que ponemos por endoscopia, cuando ponemos stent en pacientes con sleeve, son stent más largos, se mueven más, producen más dolor. En cambio, la solución endoscópica o la solución laparoscópica de una complicación en las cirugías derivativas son mucho más fáciles de realizar. Fantástico. A mí me gusta, bueno, y también por respetar el tiempo de la gente, me gusta que de cada conferencia nos quede como un mensaje y que sea el mensaje ese con el cual nos podemos llevar para la casa de la experiencia que tenemos hoy. Y uno de los mensajes es que la obesidad no es simplemente por comer mucho. La obesidad llega por muchos otros aspectos, por si hay un antecedente familiar o genético. Eso es algo importante, debemos considerar. Otro mensaje que me gustaría recordar y dejar es que las dietas no solamente son el trabajo calórico de cómo dejar de consumir calorías, sino también tenemos que incluir los hábitos y debemos incluir algunos otros tips para manejar el proceso y el tipo o el estilo de vida de la persona para que tenga resultados. Definitivamente, como también lo decía el doctor Roberts, esto no es mágico, esto no es algo que surge de un momento a otro, requiere un compromiso de los pacientes para tener un mejor resultado y es lo que permite que esto sea efectivo. Así que conclusiones como esta me parece que son importantes para dejar, para que lo recordamos. ¿Quieres decir algo, Yadira? Sí, yo quisiera saber, yo creo que fue el doctor Caro que mencionó acerca del ayuno intermitente. Yo pienso que el ayuno intermitente no es ningún tipo de dieta, sino que es como una disciplina, ¿sí? Porque nos han enseñado que debemos comer 3 veces al día. Eso no es, puede ser saludable como no puede ser saludable. Pienso que el ayuno intermitente podría implementarse, ¿sí? Y eso le ayudaría mucho, especialmente a las personas obesas, a bajar de peso, ¿sí? A tener esa disciplina. En vez de comer 5, 3 veces, se puede limitar a 2 comidas y la zona. Sí, hace parte de los hábitos que estaba mencionado. Hay una última pregunta para cerrar Carlos, nuestro... Carlos quiere... Oh, sí, Carlos, dime. No es a la son de cuestionar. Yo, este tema lo hemos revisado y por cierto estoy escribiendo un segundo libro que yo no creo que exista. Cuando me refiero a dietas, por ejemplo, que agregan el ayuno intermitente dentro de las famosas dietas, ¿cierto? Yo definitivamente estoy convencido que el ayuno intermitente es, o sea, los pacientes que ayunan y las poblaciones que ayunan en el mundo son poblaciones que tienen mayor índice de patologías digestivas y tienen mayor tendencia a la obesidad. Nuestro organismo no debería comer 3 veces al día, deberíamos comer 6 o 7 veces al día. Nuestro metabolismo consume más energía cuando empezamos a comer. Nosotros lo que no debemos es comer grandes cantidades.
Si nosotros comemos 2 veces al día, pero comemos gran cantidad en las 2 veces al día, nuestro consumo metabólico energético es mayor en el inicio de la comida que cuando seguimos comiendo. Nosotros deberíamos comer raciones muy pequeñas. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una fiesta en la noche, ¿cierto? Y decide no comer nada durante el día porque va a comer un buffet grande en la noche, esa comida la va a asimilar toda, pero si él durante 2 horas consume pequeñas porciones proteicas de 60, 80 gramos, va a estimular tanto su metabolismo que cuando va a llegar va a ser una caldera metabólica y todo lo que consume no lo va a consumir porque va a estar quemando su metabolismo. Mientras que por eso el tema ese es un tema complejo, yo sé que tiene adeptos, pero en lo que hemos revisado nosotros, yo no estaría, doctora Yadira, de acuerdo con ese tema del ayuno. Claro que si una persona hace un ayuno metabólico, o sea, hace un ayuno, baja de peso y se lo va a mantener toda la vida como costumbre, le puede funcionar a ese paciente, pero yo la verdad no le recomiendo a ninguno de mis pacientes hacer ayunos, ¿cierto? Si nosotros revisamos hacia el sur de Latinoamérica, en Chile, donde hay una población que ayunar muchísimo, es la población que más cáncer de vesícula tiene en el día, porque durante el ayuno la vesícula se distiende, y al distenderse produce mayor precipitación de nitritos dentro de la vesícula, entonces tienen una patología litiásica altísima y tienen un porcentaje de cáncer vesicular altísimo. Entonces, si nosotros nos vamos a referir básicamente sobre este tema, o sea, hay problemas digestivos y no digestivos y asociados al sobrepeso, yo no les recomiendo a los pacientes el ayuno. Al revés, les recomiendo que coman algo en los primeros, antes de cumplir 60 minutos de haberse levantado, y que coman pequeñas porciones cada 2 horas. Pequeñas porciones que se las podemos organizar y hacemos que ese consumo sea. Ahora, mira una cosa, un paciente escoge una barra de cereal para comer y tiene 80 calorías. Y de pronto consumimos otra barra que tiene 280 calorías. Y tú crees que la que tiene 80 te va a adelgazar, y no es cierto. La que tiene 80 te va a engordar más, porque tiene azul 5, amarillo 27 y tiene pigmentos, ¿cierto? Esos pigmentos, ¿qué hacen? Los pigmentos inorgánicos hacen que nuestro metabolismo se vaya durmiendo y son capaces de dormir nuestro metabolismo casi hasta durante 21 días. Mientras que si me como una barra de cereal de 280, pero de panela o de azúcar o de dulce, ¿cierto? De un dulce natural, es diferente. Eso puede activar mi metabolismo. Yo pienso que hay cosas claves en la dieta que debemos ir dejando. Los pacientes obesos deben aprender a dejar la leche de vaca, ¿cierto? La leche de vaca está hecha para el ternero, no para el ser humano. Tiene más de 60 hormonas diferentes. Perfecto. No es una proteína. Pienso que en el conversatorio que hicimos sobre nutrición, llegamos a una conclusión, todos los panelistas, inclusive el doctor Víctor Robert, de que la mejor dieta es la que está configurada por cantidad y calidad. Por supuesto que va a depender de si el paciente es muy obeso o si tiene alguna enfermedad adicional, es diabético, pero el general de las dietas, cuando hablamos de dieta, porque existen muchísimas, como Carlos lo decía, el ayuno intermitente, la keto, la cantidades y se ha visto que realmente no han tenido unos muy buenos resultados, inclusive han muerto personas haciendo este tipo de dietas. Pero pensamos y se llegó a esa conclusión de que la mejor dieta es la que tiene poca cantidad, o sea, la necesaria para tú alimentarte bien y la calidad de lo que comes. Tienes que comer de todo, el organismo necesita carbohidratos, necesita proteínas, necesita aminoácidos, pero entonces el problema es ese, que nos comenzamos a alimentar de Coca-Cola, sodas, de azúcar, carbohidratos, frituras, todas estas cosas que no nos hacen bien. Entonces, bueno, eso es como un resumencito hablando de las dietas. Sí, bueno, quería darle las gracias a todos los participantes. La verdad que podemos extendernos y que se extiende, tenemos mucho tema para cortar. Quiero que queden con las ganas de poder escuchar más, así que estamos invitándolos a un próximo conversatorio. En 2 semanas estaremos pasando la información detallada de cuál va a ser, pero vamos a tener un tema importante. Si les gustó este tema, estoy seguro que el próximo también les va a gustar muchísimo.